por la declaración de ayer del presidente Trump y la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución. Esto es Más 569, el podcast en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Es lunes 5 de enero de 2026. Es el episodio 89 de Más 569, el podcast, una producción de Más 569 Medios. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Estamos cada lunes y viernes temprano en Spotify y en YouTube. Te invito para seguir desarrollando este medio opinante e independiente en política y economía. En la plataforma que uses, pincha el pulgar dando like o selecciona el símbolo más para agregarlo a tu suscripción. Comenta, suscríbete, comparte. De regreso, feliz año 2026. Hoy abrimos este 2026 con el ataque a Venezuela por Estados Unidos, vulneración al derecho internacional, donde todas las naciones somos pares ante el derecho internacional. Con esta invasión y futura usurpación del petróleo venezolano con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, es el regreso del imperialismo a América Latina. Vamos con el episodio 89 del podcast. Cayó Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela. No por la fuerza del pueblo venezolano organizado en unidad en pos de la democracia, tal como ocurrió en Chile, Argentina, Brasil, quienes, con la presión de la sociedad democrática, sacó a su dictador. No fue ese el caso de Venezuela. Fue el gobierno de Estados Unidos, liderado por su presidente Donald Trump, quien ordenó el día sábado 3 de enero la captura de Maduro y presentarlo ante tribunales de justicia de Estados Unidos por cargos de narcotraficante y narcoterrorista. La acción militar de Estados Unidos de Donald Trump demuestra la unilateralidad de los intereses propios, la doctrina de esferas de interés y doctrina Monroe que regresa en un corolario o versión Trump que determina el orden de las cosas en nuestro continente. Es decir, volvemos a ver a América para Estados Unidos y Estados Unidos determina quiénes son sus gobiernos afines. Esa doctrina que había terminado en 1990 está de regreso 35 años después. Nicolás Maduro y su gobierno claramente era una dictadura que robó las últimas elecciones y que las actas publicadas demostraban un claro triunfo para el candidato opositor a Maduro. Pero con Maduro, como buen dictador, hizo caso omiso a la voluntad del pueblo y se autoproclamó presidente del país. Tomando en consideración lo ocurrido, Donald Trump continúa su escalada de destrucción del orden internacional, el que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial. A modo de ejemplo, amenazó con anexar Groenlandia, territorio independiente de Dinamarca. Amenazó a Canadá y les dio la opción de anexarse como el Estado 51 de Estados Unidos. Ha amenazado a sus aliados de la OTAN y, sin decirlo, dejado que Rusia de Vladimir Putin siga destruyendo Ucrania invadida por el ejército ruso.
permitió el exterminio de decenas de miles de palestinos en Gaza por el gobierno militarista israelí de Benjamín Netanyahu. Además, amenazó a jueces de la Corte Penal Internacional por investigar los crímenes cometidos por Israel en Gaza. Tenemos entonces a Estados Unidos dirigido por Donald Trump y su séquito de seguidores obsecuentes, o mejor dicho, sumisos al poder Trump, para no solamente cuestionar el orden internacional, sino que sencillamente destruir el orden jurídico internacional, la jurisprudencia internacional, el orden global y lo tanto hecho por Naciones Unidas y el principio del derecho internacional a la protección de las naciones ante el ataque del más fuerte. En conferencia de prensa, el presidente Trump, para explicar la invasión a Venezuela y captura del dictador Maduro, Trump habló de dos temas centrales. Una juiciosa entrega. No queremos estar involucrados con que alguien más entre al poder y tengamos la misma situación que hemos tenido por tantos años. Entonces, nosotros vamos a manejar el país hasta el momento en que podamos hacer una entrega juiciosa, apropiada, una transición que sea muy minuciosa, porque de eso se trata. Queremos la paz, la libertad y la justicia para el gran pueblo venezolano, incluyendo muchos de Venezuela que ahora viven en Estados Unidos y quieren regresar a su país, su tierra natal. No podemos dar esa oportunidad de que alguien más se tome el país y que no tenga en su mente el bien del pueblo venezolano. Han tenido décadas de esto. No vamos a dejar que esto suceda. Estamos ahí ahora. Y lo que la gente no entiende, pero entienden, como ya lo digo, estamos allí con ellos y estaremos allí hasta el momento en que haya una transición correcta, hasta el momento en que lo podamos entregar de manera narcoterrorismo. Por ende, Maduro es un narcoterrorista. El otro tema, petróleo, recalcó durante casi toda la hora de su conferencia y su discurso chambolesco habló sobre petróleo, que Venezuela les había robado a Estados Unidos, que eran ellos quienes se los habían robado. Pero vale la pena recordar, según publica el Washington Post en Twitter X, que en 1936 el Estado venezolano tomó el control de sus recursos naturales. La industria petrolera, nacionalizando petroleras privadas venezolanas y extranjeras, incluyendo a las empresas norteamericanas. Valga recordar que Exxon Chevron está en la actualidad explotando pozos petrolíferos en Venezuela. Pero Donald Trump agregó que Estados Unidos administrará a Venezuela por el periodo que determine necesario, incluso tomando el control de la producción petrolera. Estaban bombeando casi nada en comparación con lo que podrían haber bombeado y explorado. Y vamos a tener las compañías más grandes de los Estados Unidos, las más grandes del mundo, pasando a invertir miles de millones de dólares arreglando esa infraestructura que se perdió y haciéndole dinero al país. Estamos listos para enviar un segudo y más grande ataque si es necesario. Así que estamos preparados para hacer una segunda ola si es necesario. Suponemos que una segunda ola sería necesaria, pero probablemente ya no será. La primera ola, si la quieren llamar así, fue un éxito y seguramente no tendremos que hacer una segunda, pero estamos preparados. Una mucho más grande, de hecho.
Esto fue la punta del alfiler, pero tenemos otro ataque más grande si fuera necesario. Esta alianza de Venezuela con Estados Unidos, un país que todos quieren, con el que todos quieren estar involucrados por lo que podemos lograr, hará que el pueblo venezolano sea rico, independiente y seguro, y también hará que muchas personas de Venezuela que viven en los Estados Unidos, muy felices, que sufrieron, que tanto se les arrebató, ya no sufrirán más. El dictador ilegítimo era el líder de una red responsable del narcotráfico de cantidades colosales de drogas ilícitas a los Estados Unidos. Y él alega en su acusación que él supervisó el cartel de los soles que inundó nuestro país con venenos letales, que grandes cantidades de cientos de miles de americanos murieron gracias a él. Maduro y su esposa van a enfrentar la fortaleza total de la justicia americana. Están en el suelo americano en este momento. Están en una embarcación hacia donde finalmente estarán en Nueva York, y se tomará una decisión entre Nueva York, Miami, un lugar de la Florida. Con el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth, según dijo Trump, y la vicepresidenta del gobierno chavista Delcy Rodríguez serán quienes gobiernen en conjunto Venezuela. Al ser consultado Trump sobre la líder de oposición Corina Machado, el presidente de Estados Unidos se refirió a ella como una persona agradable, pero que no cuenta con el apoyo ni el respeto del pueblo venezolano. Incertidumbre en estos días post captura al dictador Maduro por Estados Unidos y su presentación ante un tribunal federal en Nueva York para ser juzgado por narcotráfico y narcoterrorismo. Valga hacer saber que la Corte Penal Internacional tenía una orden de captura internacional contra Maduro y un expediente abierto para ser juzgado por violación a los derechos humanos. Vamos al break y seguimos con este tema. Esto es Más 569, el podcast, episodio 89, lunes 5 de enero de 2026. Soy Jorge Garretón. Seguimos con las reacciones tras las acciones de invasión a un Estado soberano por parte de Estados Unidos a Venezuela. En Santiago, el presidente Gabriel Boric fue muy categórico en condenar este acto de invasión y vulneración al derecho internacional por parte de Estados Unidos. Como Gobierno de Chile, manifestamos nuestra máxima preocupación y enérgica condena frente a las acciones militares que Estados Unidos ha estado desarrollando en Venezuela. Y en particular, ante el anuncio de que un Estado extranjero pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano, administrar el país y eventualmente, como señaló su presidente, continuar operaciones militares hasta imponer una transición política. Esto sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global. Chile reafirma que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia y que constituye, además, un pilar esencial del derecho internacional. La soberanía no es una formalidad. Es la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas, de la arbitrariedad y de la ley del más fuerte. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro. Asimismo, la amenaza de control externo unilateral de sus recursos naturales o recursos estratégicos
constituye una grave violación al principio de integridad territorial y pone en riesgo la seguridad, la soberanía y la estabilidad de todos los estados de la región. Si pueden hacerlo allá, ¿por qué no podrían hacerlo en el futuro en otra parte? Este hecho se inscribe en un contexto geopolítico alarmante en el que la fuerza comienza a reemplazar crecientemente las reglas como mecanismo para resolver los conflictos internacionales. Normalizar esta lógica erosiona el sistema multilateral, debilita la democracia a escala global y expone a todos los países, especialmente a los de menos poder relativo, a decisiones unilaterales impuestas por la fuerza militar. La democracia no se construye desde la fuerza ni desde la imposición. Chile hace un llamado urgente a las Naciones Unidas para que asuma un rol activo e inmediato, utilizando todos los mecanismos disponibles para evitar una escalada militar, proteger, por cierto, a la población civil y restablecer un marco de solución política y pacífica conforme a la Carta de Naciones Unidas. Para ello, estamos en coordinación con distintos gobiernos. Ante este escenario y los posibles efectos regionales que este tenga, como gobierno hemos dispuesto un monitoreo permanente de nuestras fronteras ante posibles aumentos de flujos migratorios desde Venezuela hacia Chile, activando a las distintas instituciones del Estado, y fortaleceremos todos los protocolos de monitoreo y protección consular, prestando especial atención a la situación de las y los ciudadanos chilenos en Venezuela. Chile va a actuar como siempre lo ha hecho, con responsabilidad, con coherencia y con firmeza, defendiendo principios que consideramos irrenunciables: la no violencia, la soberanía de los estados, la prohibición del uso de la fuerza o su amenaza, la solución pacífica de las controversias y la plena vigencia del derecho internacional. Hay que recordar que Chile, como política exterior, tiene como misión el respeto al derecho internacional, al multilateralismo y a la resolución de conflictos. Desde México, la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, también expresó su preocupación sobre los hechos en Venezuela. Además, recordar que México también está en el ojo de Donald Trump. Por un lado, la frontera entre ambos países, el narcotráfico, la migración desde la frontera sur a Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio entre las tres naciones norteamericanas. Esto dijo Sheinbaum sobre la invasión. Por la declaración de ayer del presidente Trump y la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución. Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México. Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, más allá de eso, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz. Y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel. No se le ha visto. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos. Esa es nuestra posición. Habiendo escuchado a los dos mandatarios, al presidente Gabriel Boric y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el presidente electo José Antonio Kast, a través de su cuenta en Twitter X,
expresó su opinión. Por un lado, mesurada, pero cayó en la opinión de un político más, no la de un futuro jefe de Estado. El presidente electo Kast en Twitter X, y cito, dijo: "La detención de Nicolás Maduro es una gran noticia para la región". Luego habla del narcorrégimen ilegítimo que desestabilizó el continente. Luego agregó, y cito: "Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad nacional". Luego agrega Kast que la tarea de los gobiernos de la región están en la obligación de asegurarse que el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas, además de asegurar el retorno seguro de los venezolanos a su país. Cierra su comunicado Kast: "La democracia se defiende con convicción, coordinación y con el respeto irrestricto al derecho internacional". En su mensaje, Kast primero celebra la salida de Maduro, pero no condena la intervención de Estados Unidos y el regreso de la doctrina Monroe, América para Estados Unidos y nadie más, que estamos a esta acción en adelante en la esfera de interés exclusiva de Estados Unidos. Ese es el error fundamental de Kast. No actúa como el futuro jefe de Estado de un país como Chile, que a pesar de ser un país pequeño, nuestra opinión en esferas internacionales multilaterales tiene gran relevancia. Nuestra voz tiene todo el peso que tiene, por ejemplo, Brasil. Eso no lo ha aprendido Kast. Por lo visto sigue siendo el germano Kast en campaña y denostando a medio mundo. Críticas a su declaración no se hicieron esperar. El senador Ricardo Lagos Weber llamó a Kast a explicar y aclarar cómo llevará adelante las relaciones internacionales en un mundo muy convulsionado. Al igual que la mayoría del pueblo venezolano, nos alegramos de la salida de Maduro del gobierno. Eso no tiene discusión alguna y hemos apoyado siempre la vuelta a la democracia en Venezuela y condenado la dictadura de Maduro, que no respetó ni las últimas elecciones presidenciales. Con todo, su salida fue producto de una intervención que ha generado mucha polémica. Creo que es importante que el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, aclare bien cuál es su principio en materia de política internacional. El derecho internacional debe prevalecer siempre, entre otras cosas para darle garantía a economías pequeñas, países emergentes como Chile, de que hay un mundo normado en el cual tenemos que regirnos. El precedente que genera esta intervención es muy fuerte. Significa que los poderosos pueden determinar a quién, cuándo y cómo voltear y sacar del gobierno. Por otra parte, espero que una vez que asuma José Antonio Kast, ratifique lo que ha sido la política internacional de Chile y al mismo tiempo se ponga a disposición para que Chile ayude al proceso de transición que va a requerir Venezuela. No tengo duda que el presidente actual, Gabriel Boric, va a ofrecer su ayuda, pero este va a ser un proceso largo y que implicará en consecuencias que el próximo presidente, José Antonio Kast, también tenga algo que decir al respecto y ojalá colabore como país en la transición a un régimen democrático en Venezuela. Otro actor que opinó sobre los dichos de Kast fue el rector Carlos Peña de la Universidad Diego Portales. Carlos Peña tiene alta llegada a todas las esferas de la élite política y económica del país. Esto es lo que dijo en carta al diario El Mercurio el día domingo, y cito: "Señor director, se comete severo error. Como lo ha dicho el presidente electo, se aprueba o, lo que es peor, se celebra la intervención de la fuerza de Estados Unidos en Venezuela. Ese acto viola de manera flagrante las reglas del derecho, en este caso derecho internacional, cuyo objeto es discernir en base de razones imparciales contenidas en normas, lo que es correcto
y lo que es correcto no siempre coinciden con los intereses propios. ¿Alguna vez coincidió con los propios intereses del sometimiento a proceso de Pinochet, pero el gobierno de Chile, atendiendo a las reglas del derecho, defendió entonces su juzgamiento en Chile? Abandonar las reglas del derecho significa conceder que quien tiene el poder tiene por ese solo hecho la razón. Celebrar o aprobar lo que ha ocurrido en Venezuela equivale a abandonar las reglas para sustituirlas, simplemente por la fuerza. El derecho es el esfuerzo por discernir lo que es correcto de hacer, no lo que es conveniente atendiendo intereses propios. Todos querían que la dictadura de Venezuela acabara. La pregunta del derecho, que en este caso se abandonó, es si es correcto lograrlo enajenando la propia voluntad, poniéndolo en manos de quien tiene la fuerza. Firma Carlos Peña, el rector de la Universidad Diego Portales. Ahí está el error fundamental de José Antonio Kast, actuando como el candidato político chileno y no como el futuro jefe de Estado. Cambiemos de visión. Una visión distinta es la que dijo en el podcast Pod Save the World Ben Rhodes. ¿Quién es Ben Rhodes? Bueno, explico. Fue el asesor de seguridad nacional del presidente Barack Obama, además de ser su asesor estratégico para comunicaciones y redacción de discursos del expresidente Obama. Rhodes, además, es quien logró el acuerdo Europa, Estados Unidos, Irán, que acabó con la aspiración nuclear de Irán para lograr la bomba nuclear. Tratado que fue efectivo en su cumplimiento hasta que Donald Trump lo hizo trizas en su primer gobierno. Otro acuerdo logrado por Rhodes fue la apertura de relaciones entre Cuba y Estados Unidos con el propósito de normalizar relaciones, acabar con el brutal embargo a la isla cubana. Acuerdo que también fue destrozado por Trump en su primera administración. Rhodes este domingo en el podcast Pod Save the World dijo que Donald Trump regresa al pasado imperialista de Estados Unidos en América Latina. Donald Trump is not coming there to help you. And my concern is, well, he seems to already be in bed with the military that was repressing those people, because if those people will give us the access to oil fields, I don't think Trump cares much about how the human rights situation in Venezuela changes. And I will say, like, the best case scenario, I guess, is this muddles through and in 5 years, Venezuela is a self-governing country with more freedoms than it had under Maduro. Even in that scenario, though, I just think we just watched the first domino fall of what is going to be a return to imperialism for the United States and Latin America, with the military at the forefront of that, on behalf of U.S. corporations and oil companies. And I can't. There's silver linings if it works out for Venezuelans, but there's dark clouds in lots of other places. Let's put it that way. ¿Qué dijo Ben Rhodes? No quise interponer una voz y transcribo lo que dijo el ex asesor de seguridad nacional del presidente Obama. Donald Trump no viene a ayudarles, a los venezolanos, y mi preocupación es que ya está aliado con el ejército chavista que reprimía a esa gente. Porque si esas personas dan acceso a los campos petroleros, no creo que a Trump le importe mucho cómo cambia la situación de los derechos humanos en Venezuela. En el mejor de los casos, en 5 años, Venezuela es un país autogobernado con más libertades de las que tenía bajo Maduro. En ese escenario pienso que acabamos de ver caer la primera ficha de dominó de lo que va a ser el regreso
al imperialismo de Estados Unidos en América Latina, con los militares a la vanguardia en nombre de las corporaciones estadounidenses y las compañías petroleras. Hay aspectos positivos si resulta bien para venezolanos, pero hay nubes oscuras y muchos otros lugares afectados. Eso es lo que dijo Ben Rhodes, el ex asesor de seguridad nacional y asesor estratégico comunicacional del expresidente Barack Obama. Para cerrar, los gobiernos de Chile junto con Brasil, Colombia, México, Uruguay y España redactaron un comunicado conjunto, el cual dice, y cito, ante la gravedad de los hechos ocurridos en Venezuela y reafirmando su apego a los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas, expresan de manera conjunta las siguientes posiciones, nuevamente, Chile, Brasil, Colombia, México, Uruguay y España. Dicen, primero, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y amenaza de la fuerza, el respeto y la soberanía a la integridad territorial de los estados consagrados en la Carta de Naciones Unidas. Estas acciones constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil. Segundo, continúa el comunicado. Reiteramos que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional. Reafirmamos que solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible, respetuosa de la dignidad humana. Tercero, continúa el comunicado. Reafirmamos el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención, y hacemos un llamado a la unidad regional más allá de las diferencias políticas frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional. Asimismo, exhortamos al secretario general de Naciones Unidas y a los Estados miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes de hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y la preservación de la paz regional. El cuarto punto de este comunicado emitido por los gobiernos de Chile, Brasil, Colombia, México, Uruguay y España concluyen: manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración y apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región. Así concluyó el comunicado conjunto de los gobiernos de Chile, Brasil, Colombia, México, Uruguay y España. ¿Y ahora qué? Bueno, México, Colombia, Cuba, Canadá, Groenlandia, que es parte de Dinamarca, están en la mira de Trump. Estamos en una nueva etapa global, donde los intereses regionales, esferas de influencias, desde la visión de Estados Unidos, todo es para ellos. Nos vemos hoy enfrentados a un nuevo escenario, uno donde el imperialismo regresa a nuestro hemisferio, tal como ocurrió a principios del siglo XX con las repúblicas bananeras y la invasión constante de los marines de Estados Unidos
para imponer el orden empresarial de las empresas de Estados Unidos, en particular la United Fruit Company, quien hoy es Chiquita Banana. Es el imperialismo por el petróleo y por los recursos minerales que Trump acaba de desencadenar. Es tiempo para la cautela y no casarse con Trump. Hay tiempo para pensar que Trump, en el caso de perder las elecciones en noviembre, sea acusado constitucionalmente y sus aliados en el gabinete acusados de violación a los derechos humanos. Este es un ajedrez que recién parte. Ponemos fin al episodio 89 del podcast. Soy Jorge Garretón. Da like, comenta, suscríbete, comparte para seguir creciendo como medio opinante e independiente en política y economía. Estamos en todas las redes sociales como +569 Podcast. En TikTok estamos con cápsulas de 3 minutos con notas relevantes de la política y economía del país. Además, visita como podcast +569. Estos cortos de TikTok, estas cápsulas, se redistribuyen como shorts de YouTube. Que tengan una buena semana. Nos vemos el viernes. Te recuerdo, la producción de los cortos opinantes en TikTok hizo coproducción en YouTube Shorts. Así llegamos al final de esta edición de +569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast +569@gmail.com.